Capítulo 10. La locura de la ilegalidad. No obedecer al Espíritu Santo es estar listo para ser engañado por algún espíritu de error. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados dijeron: He aquí una mujer en Edor, que tiene espíritu de adivinación. 1 Samuel 28, 6, 7. Cuando los seres humanos se salen de la senda de la legalidad por llevarle la contraria a Dios y a sus profetas, su estado psíquico entra a ser gobernado por la hechicería y espíritus paralelos, es decir, potestades que parecen pero no son. Las personas que entran en ilegalidad hacen grandes esfuerzos y hacen viajes porque su mente y alma entran en ansiedad para escuchar dirección. La problemática es que Dios no bendice ni le habla al rebelde, ni a las personas que profundamente creen tener la razón, sino a las personas que profundamente humildes y sedientas de Dios están en lo legal. Si no hay esta actitud de humildad, la persona está expuesta a que se le manifieste de cualquier forma según un espíritu de engaño, mentira y error. Todo el tiempo es así. La persona que no respeta la voz del Espíritu Santo queda expuesta a la voz de los demonios o espíritus engañadores, vestidos de ángeles de luz. Cuando San Pablo dice que es necesario juzgar las profecías, es porque el mundo de lo profético nunca puede estar por encima de la palabra de Dios, ni por encima de la palabra de un padre apóstol. El padre anciano era Samuel, pero Saúl desobedeció. Saúl estaba en locura mental, aunque se mantenía en el puesto. He visto porque personas que respetan la guía que Dios le puso, le pueden dominar pasiones hechiceras que aunque se mantengan en los puestos, les dominarán las mentes. Es como la niña que entra en la locura apasionada y desobedece a la madre. Por ejemplo, un ministro que quiera crecer no ganando y no discipulando, sino robando ovejas de otro, abre brechas de ilegalidad tan peligrosas que ese tipo de crecimiento casi siempre termina escandalizando la obra de Dios. Las Sagradas Escrituras dicen que la voz que le habló a Saúl era semejante a la de Samuel, pero estaba operando desde una pitonisa, por lo tanto era un espíritu de error. Cuando una persona no escucha la voz de sus padres, que sean justos a la voz de sus autoridades espirituales, esa persona queda expuesta a tener sueños, visiones, supuesta revelación y hasta escuchar voces y recibir profecías, hasta sentimientos que le hagan pensar que su actitud es correcta. La desobediencia conecta el alma del rebelde con espíritus malos semejantes. Por eso es que muchos abren obras sin dirección de Dios. Se mudan de ciudades sin guía divina, aceptan ofertas ministeriales, sin perfecta confirmación de Dios. Todo esto tiene un plan y es arruinar una vida con cárceles, escándalos y opresiones. Es determinante la paz interior que nos da el Espíritu Santo. Producto de nuestra obediencia, es que cuando usted anda en la legalidad eterna no hay nada que temer ni en lo político, ni en lo social, ni lo económico, mucho menos en lo espiritual, porque es allí donde está lo perfecto de la justicia eterna. Las personas que no logran nunca la estabilidad de la obra emprendida, es necesario reflexionar donde hubo rebelión, de donde se fueron y no perseveraron. Millones de personas andan sin control y errantes. Todo es por crisis de la rebelión eterna. Caín. Todos los días le pido a Dios que me cubra con su misericordia, por lo duro del mundo de la ilegalidad. Según lo que noto de este asunto es que la no sujeción a la voz de la eternidad puede abrir brechas tan peligrosas que llega un momento que Dios no le da más oportunidad. Por ejemplo, Saúl, en el área de gobierno, Dios se apartó de él. Caín quedó errante. Esaú maldijo a sus generaciones por ser rebeldes con Dios y con su pueblo, productores de grandes movimientos de error. Las grandes doctrinas falsas todas estuvieron vinculadas a alguien que les mostró el camino o estuvo cerca de la verdad, pero no la aceptaron y entraron en ilegalidad. Cuando comenzaba como ministerio o como misionero en Charlotte, recibí a una parejita que le amé profundamente. Después de haberle ayudado, le di un lugar de servicio. Me di cuenta que como tenían tantos talentos, les costaba sujetarse. No hacían lo que se les decía, por lo tanto determiné quitarles el puesto hasta que maduraran. Resulta que esta persona comenzó en una actitud de crítica a todo lo que hacíamos. Para ambos, la iglesia
era un error, o era lo peor, hasta que un día, sin avisarme, se fueron por otro ministerio, el cual irresponsablemente le recibió sin consultarme. Allí le creó grandes problemas y se fue a otra iglesia. En esa otra iglesia fue peor. Pasaron varios años y siempre encontraba detalles para criticar en los lugares donde iban. Hasta que recientemente un amigo me dijo que ahora no estaban sujetos a nadie y tenían su propia doctrina, por supuesto errada. La no sujeción a una autoridad activa descontrol en el sistema neurológico, depresión y locura. Por eso Saúl actuaba así. Las personas insujetas ya no le guía el Espíritu Santo, sino espíritus de mentiras y error. Por eso Dios le enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Segunda de Tesalonicenses 2:11. Todo ser humano tiene la extraordinaria posibilidad de oír la voz del Espíritu Santo. Él siempre nos habla. El profeta Joel dijo: el Espíritu se derramaría sobre toda carne. Joel 2:28. Y eso es verdad. Toda persona humana, el Espíritu Santo le puede hablar. El problema es quién se atreve a escuchar su voz y obedecer. Saúl entró en locura. Su mente ya no operaba en obediencia al Espíritu, ni a la voz del profeta, ni en la guía de un consejo de un anciano maduro, sino que todo era soberbia, orgullo, altivez de espíritu. Me bendicen las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:30-31. El mundo de la desobediencia se conecta de inmediato con los espíritus de hechicería y las adivinaciones. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no conviene. Romanos 1:28. Cuando las personas no obedecen, la entregan la mente a espíritus de confusión. Y es por eso que las personas que deberían ser justas operan, hablan y hacen obras malas aún en nombre de Dios. El pueblo que gritó en el pretorio ante Poncio Pilato: crucifícale. Usted puede estar seguro de que ellos creían de todo corazón, junto a sus líderes religiosos, que estaban actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero todos sabemos que ellos estaban ciegos, sordos y rebeldes a la santa voluntad del Dios eterno y a su ungido. A continuación de esto siguen llorando hasta hoy, anhelando la venida del Mesías que la ignorancia despreció. Quiero decirles a ustedes que entrar en ilegalidad en áreas concretas del mandato del Señor es exponer la mente a voces, sueños, visiones, sentires, profecías falsas y hasta las falsas bendiciones que llevan a los humanos a alejarse de la fe, del servir a Dios con humildad y de vivir en el propósito eterno. Cuando usted obedece a Dios y a sus padres guías, usted obliga a que la justicia por legalidad eterna sea correcta, te defienda por siempre y aún lo que parezca peor siempre se convertirá en mejor. Lo que le ocurrió a Saúl es un grito de alerta a millones que no creen en dirección y el corazón se les ha endurecido y se desprecia la guía divina. Eso no es bueno nunca ni será. Hoy día, más que nunca, tengo plena seguridad de que aparte del juicio, en el mundo venidero eterno y perpetuo, a toda desobediente le atormentan espíritus malignos, guías que les activa un estupor tan profundo que hasta se entra en aberraciones. Es por eso que a esta hora clamamos a la sangre que brotó por la corona de espinas de Jesús. Venga hoy a nuestras vidas y nos dé entendimiento, ciencia y sabiduría para que caminemos en luz y no en tropiezos. Que creerle a Dios es creer a sus profetas. Creerle a Dios es creer a sus profetas. Debe creerle todo a su guía puesto por Dios, si no estás en ilegalidad como Saúl. El humanismo es la religión más grande del mundo, la cual proclama la cultura de la adoración al yo y es rebelde contra todo lo que sea autoridad, porque brinda a los humanos la falsa filosofía de que no se necesita de nadie, sino que el ser humano puede valerse de sí mismo para todo. Ese mover de falsa adoración está en todas partes, en la política, en la religión, en las escuelas y en el mercado, en el deporte y también en la música. Existe de manera maligna como gran materia de exposición en las grandes conferencias motivacionales y mundiales, y sabemos que a todos esta actitud les resulta solo hasta cierta medida, hasta cuando dentro de su ser interior se destapan las frustraciones más vergonzosas.
Todos fuimos creados nunca para depender de nosotros mismos, sino para vivir siempre en la visión del cuerpo, nunca independientes. Aún los más viejos nacimos como cuerpo eterno para estar sujetos a la autoridad. Y quien no la practica, más temprano que tarde sufre las consecuencias de la falta de sujeción a la voz guía. Esta Dios la pone siempre cerca de nosotros para librarnos del dolor y del mal. Una de las grandes verdades por la cual sufrió la Iglesia fue por la falta de revelación del gobierno apostólico y profético. Quiero que sepa que cuando un hombre o mujer de Dios está en santidad y es apóstol o profeta, cualquier cosa que le diga o que diga se cumple. Lo que percibe esa persona que venga de su espíritu hay que tomarlo en cuenta. La Biblia dice: si le crees a Dios, crees a sus profetas. La única manera de que demuestres que le crees a Dios es si le crees a sus profetas. Dice: creed a Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Segunda de Crónicas 20:20. En este capítulo no discuto salvación eterna, pero sí vida en la tierra de éxito y bendición. El texto dice que la prosperidad se activa cuando crees al profeta. Solo allí recibes lo de Dios, y es verdaderamente en esta área que nosotros fuimos mal culturizados. Nos formaron para cuestionar todo, dudar siempre. ¿Para qué creer a un ser humano aparentemente igual que usted, que le quiere guiar? Eso lo dice la religión del yo, la que termina pagando después de cuestionar la voz guía de Dios con dolores irreparables para el resto de su vida. Resulta que el Evangelio del Reino de Dios no es poder para quien cuestiona, sino para todo aquel que cree, para quien se sujeta a Dios. No quiero aterrorizarlo, pero le contaré algunos testimonios que espero que le sirvan de ayuda. Bendiciones. Dice: había una jovencita que la conocí desde su pequeña edad, pero de pronto ella comenzó a enamorarse temprano con un jovencito. Cuando me enteré que no tuvo paz o no tenía paz interior para la joven, Dios me había mostrado que tenía un ministerio pastoral profético para alcanzar a miles. La llamé con mucho respeto y amor, le dije: Dios, en lo más profundo de mi ser no me da paz con esa persona. Ten cuidado, pues me despreció y se casó con la persona sin mi bendición. Hasta hoy, su vida ministerial se secó. Este hombre la dejó después de unos pocos años, se fue con otra mujer y tiene una hija. Y a esta hija de Dios, de ministerio poderoso, quedó con 3 niños, mal en lo económico y sin poder avanzar en el ministerio. Su vida está llena de amargura. No digo que no podrá ejercer su ministerio, lo que estoy seguro es que no es tan cómodo hacer un ministerio con 3 niños. Estoy seguro de que no es responsable hacer ministerio a veces de esta manera sin escuchar la voz profética y responder sola en estado de abandono. Ella llora continuamente y está profundamente arrepentida y la he tratado de ayudar, pero aunque no quiera, ya no es igual. Ella entró en lo ilegal porque menospreció al profeta. Yo no tuve una visión que le iba a ir mal, tuve una visión profética que venía de Dios y ella la desobedeció por la maldición del yo. Conocí a un joven del ministerio profético de alto grado. Lo vi con un ministerio pastoral profético mundial y le dije que lo iba a ayudar para que viniera a un internado a entrenarse con la palabra de Dios. Con ella tuve una visión y Dios me mostró su esposo. La llamé y cuando la llamé y le contaba lo que Dios me mostró, se atravesó una potestad en la conversación entre ella y mi persona. Ella no creyó lo que le decía, porque gustaba de un joven muy bien parecido y que era aparentemente creyente. Ella dudó de mí y no me hizo caso, que debía salir de la ciudad donde estaba, pero ella se casó a escondidas con este aparente creyente. Es bárbaro cuando las personas arriesgan su vida y ministerio por la maldición de la pasión de un alma cegada. A pasar los días, resultó que esa persona estaba metida en las bandas de narcotráfico, robos y ligado a bandas malas. Ella llora y sufre hasta hoy porque quedó con un niño. Está tan amargada que no puede arrancar ni dar frutos en el ministerio. Mi consejo que le había dado como apóstol era el mismo que tenía el pastor y el de sus padres, pero la duda la dominó. Que Dios la alcance con su gracia. Amén.
Conocí a un joven o a una joven abandonada y Dios me dijo, para ayudarla invertí en ella profundamente de acuerdo con mi esposa. Esta persona es profeta y da mucha proyección. De pronto conoció a un nuevo creyente y se enamoró. Le dije que no tenía paz. No era que había tenido una visión ni sueños, era simplemente desde mi adentro de mi espíritu no tenía paz. Sabía que no era la persona indicada, tampoco era perjuicio, era simplemente que no me daba tranquilidad. Ella menospreció y le dijo a otra persona, a otro ministro, que Dios no solo hablaba por mi boca. Al hacer esto entró en ilegalidad y eso le da derecho a un espíritu de mentira que le profetice como a Saúl, con la divina de Endor. Un día me enteré de que una persona le profetizó de forma perfecta que Dios le confirmaba que ese matrimonio era de Dios y que los que estaban en contra era por falta de visión, pues esa persona me desautorizó proféticamente delante de los hombres y le dije algo. Nunca ninguna persona extraña podrá estar por más ministerio que diga tener por encima de un apóstol padre de la casa. Si es su padre o madre, nunca dude de ellos. Crea a sus profetas y serás prosperado. La voz de sus padres espirituales es la voz de Dios. Al salteador es ilegal y engañador, pero siempre se viste de blanco. Lo ilegal siempre parece bonito, pero su fin es amargo. Pasó el tiempo, se casaron después de 7 años, hablé con un profeta amigo y me enteré que la persona que le había profetizado a esta joven, que no me creyó, acostumbraba a investigar personas con nombres para tratar de impresionar a los lugares donde llegaba. Hasta hoy, esa persona y su ministerio no han podido salir adelante porque entró en la cárcel de la desobediencia y hay casos tan duros que ni el apóstol Pablo los puede sacar, por más que los ame, porque no saldrán de allí hasta que paguen hasta el último cuadrante. Cuando usted opera en obediencia y le cree al profeta, lo correcto es que usted prospere. Por ley tiene que avanzar. Al obediente Dios siempre le bendice. Viajé 2 días para ir a una ciudad donde sabía que Dios estaba moviendo su pueblo. Hacía un gran despertar en consolidación. En esa ciudad le di la palabra a alguien, pero vi cuando esa persona con su cara decía que sí, pero su corazón decía lo contrario, decía que no. Pasaron los 7 años y su ministerio no creció, no prosperó, se disminuyó. El pueblo hasta hoy no haya cómo empezar. Desapareció la palabra profética de un momento a otro. La mano de Dios se retiró. Entró en ellos campos ilegales y allí no hay sentimientos. Capítulo 11. La llave legal para salir de la cárcel. La mejor llave para salir de la cárcel es la legalidad. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto vas en el camino. No sea que tu adversario te lleve al juez, y el juez te entregue a un alguacil, y éste te meta en la cárcel. De cierto que no saldrá de allí hasta que pagues el último cuadrante. Mateo 5, 25, 26. El mandamiento eterno es amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, hacienda, dinero, y toda tu alma, y todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que revela la verdad de su legalidad espiritual no es lo invisible, sino lo visible, y esto de lo visible habla de sus relaciones con las personas. Millones de personas viven violentando sus relaciones, creyendo que cualquier abuso que cometan quedará sin consecuencias. Hay humanos que hablan apresuradamente en contra de personas de autoridad y creen que se puede seguir operando en ilegalidad. Hay violaciones comunes tales como irrespeto a autoridades espirituales, 2. Irrespeto al padre y madre, 3. Irrespeto a autoridades de educación, 4. Irrespeto a autoridades militares, 5. Irrespeto a autoridades políticas, 6. Desprecio a la presencia de un enviado, 7. Desprecio a un territorio asignado. Continuamente somos expuestos a reconocer mantos, unciones y autoridades porque así lo quiso Dios. Fuimos enviados nunca como parte individual de un proyecto eterno, sino como partes de un todo perfecto, una perfecta unidad para la gloria de nuestro Dios, nunca para nuestra propia gloria. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Hace poco estaba en Jerusalén, en el Muro de las Lamentaciones, y mientras escuchaba al pueblo que lloraba desesperadamente por la llegada del Mesías, me acordé de este texto sagrado, y aún más me acordé de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo:
Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y vosotros no habéis querido? Lucas 13:34. El no reconocer una autoridad asignada le puede introducir en años de aflicción hasta que se cumplan los tiempos de los libros eternos. Ese es el caso de Israel por haber sus principales líderes rechazado a Jesús, bendito Salvador. Hoy en el muro solo hay lloro y lamento por el desprecio a nuestro Salvador. Hay personas, ciudades, pueblos, naciones que están en cárceles de opresión. No hay lágrimas, ayunos y sacrificios que los saquen del dolor y de las cárceles de la aflicción, porque despreciaron un manto eterno. Todo lo contrario sucedió a la mujer samaritana. Ella reconoció que el hombre que pasaba frente a su casa era profeta. Y no solo le daba comida, sino que le preparó un aposento con todo lo necesario para estar cómodo. Esto le aseguró, primero, el milagro que ella necesitaba por años. Dios le dio potencia sexual a su marido, el cual era mayor. Eso le aseguró la resurrección de su hijo en tiempos de aflicción, y en tiempos de pobreza esto le aseguró su prosperidad financiera cuando otros estuvieron en ruina. Lo que le diré espero que no le escandalice, pero hay personas que se morirán sin ver la manifestación de la grandeza de sus bendiciones, solo por haber despreciado una autoridad asignada por Dios. Dios me dio el privilegio de encontrarme con un varón santo de Dios en un avión, y ese lindo profeta me soltó revelaciones de 30 años de carrera que me evitaría a mí. Tormento de inmediato allí, en el avión le reconocí, le di todo lo que Dios me indicó que le entregara en sus manos. Fui agradecido y su consejo me ha dado vida hasta hoy. Dios me sometió una disciplina de aprendizaje a un ministerio para que le sirviera sin quejarme. Me involucré tanto en servirle, protegerle y ayudarle que me olvidé de mí mismo, y todo lo que hacía era para agradar a Dios y a mi autoridad asignada. No defendí nunca por nada mis intereses ministeriales, pero llegó un momento que ese respeto, esa honra destapó todo, y Dios me dio al poco tiempo una recompensa mundial, todo por el reconocimiento y respeto a mis autoridades. Todos los días de mi vida veo las recompensas eternas. Me da tristeza las personas que quieren respuestas divinas mintiendo, usurpando puestos y haciendo trampas. Más temprano que tarde llorarán. Le indicaré algo de suma importancia para su vida. Cuando usted está al frente de alguien con una unción determinada espacial en áreas específicas como crecimiento, discipulado, finanzas, salud física, administración eclesiástica, adoración y alabanza, si Dios le indica que le honre y usted no lo hace, en el área que usted despreció no podrá ser bendecido, porque despreció la puerta de acceso y no saldrá de allí hasta que pague el último cuadrante. Cuando usted tenga oraciones sin contestar por mucho tiempo, no le eche la culpa al demonio. Examine qué puerta de acceso usted despreció y no le invitó, a que enviado no le reconoció como el pueblo hebreo que llora a un Mesías en el muro de las lamentaciones. La Escritura dice, no saldrán de allí hasta que pague el último cuadrante. Hay personas que hablan apresuradamente de hombres y mujeres de Dios, calumnia que aparecen en internet y voces de mentiras que se hablan, cada una pronunciada incorrectamente, activando maldición sobre la vida y la casa de los que desprecian una autoridad espiritual. Eso es lo que Dios le dijo a Abraham hasta hoy. Al que te bendijere será bendito, y al que te maldijere será maldito. Génesis 12:3. No me gustaría contar tantas cosas que he visto en mi carrera que me han puesto, pero con profundo respeto el Espíritu Santo contaré algo. Era muy joven, tendría unos 20 años, pero ya predicaba cruzadas de salvación y fui a una ciudad a predicar. Lo hacía con todo mi corazón, fuerza y fe hacia el llamado, y pasaban las personas. Un día, mientras llamaba para que me hicieran conmigo la oración de fe, un joven comenzó a burlarse y no respondía a mi llamado, que hacía con todo mi corazón. Sabía que Dios le daba la oportunidad de su vida. Le insistí tanto, pero esa persona me despreciaba. Lo sorprendente fue que al siguiente día su casa estaba al frente donde estaba predicando. Allí había una urna y lo estaban velando.
Lo que pasó fue que aquella noche unos bandidos lo mataron, pero él entró en ilegalidad al despreciar a este joven ministro que le llamó con todo su amor y mucho respeto. Desprecio lo que nunca se puede, despreció una autoridad espiritual. Su familia lo recuerda hasta hoy, quisiéramos corregirlo, pero ya no está. Hay personas que no serán sanadas porque despreciaron y hablaron mal de un ministerio o de un ministerio de sanidad, y algunos cuentan que no crecerán como deberían por despreciar a alguien con unción de igle y crecimiento, del cual hablaron apresuradamente. Hay personas que no se les desatará lo que Dios le quiere dar en lo económico porque no reconocieron en algún momento una autoridad en materia financiera que hacía un llamado, pues dudaron, cuestionaron, y eso los mantiene en la cárcel hasta hoy. Contaré este testimonio con respeto a la santidad de nuestro Dios. Un misionero llegó a una ciudad y el pastor de la iglesia me pidió que le acompañara. El hombre es un profeta fuerte en el área de finanzas. En aquella ciudad se criticaba mucho lo de los pactos, votos, promesas. Había un ambiente de críticas fuertes a lo que tenía que ver con pedir ofrendas. Este hombre de Dios dijo algo mientras enseñaba que me abrió una puerta dimensional. Fueron 30 segundos de revelación que me dio una fórmula para resolver algo que me estaba incomodando. Honestamente me sorprendí cuando el profeta dijo que pediría una ofrenda para sellar la palabra. De inmediato cuando él dijo, yo saqué un cheque en el banco, lo firmé y solo estaba listo sin cuestionar nada haciendo la cantidad de lo que el profeta dijera, porque uno no ofrenda por la mente sino por la voz del Espíritu y hay que obedecer. Le contaré que me sorprende, había allí varios ministros y ninguno más pasó. Les diré que en el momento en el que el profeta dijo la cantidad, llené el cheque y lo puse en su mano. No pensé en ninguna de mis necesidades, sino que entraba en la legalidad de acceder a mi liberación al reconocer el hombre de Dios. Nadie más pasó, al resto dudó, y yo le pedí a Dios de todo lo que ellos habían despreciado me lo diera a mí, y así fue hasta hoy. Jesús dijo, de cierto os digo que el que tiene se le dará más, y al que tiene se le quitará hasta lo que tiene por rebelde e ilegal. Sé que tengo un manto para activar salvación en cantidades ilimitadas. Dios me visitó y me lo dio. Cuando voy a lugares secos, sin crecimiento, y me reciben, profetizo, y la historia de ciudades y países cambian en días. En una ocasión me invitaron a un lugar. Tenía mi primer libro de crecimiento. Era de carácter profético porque yo tenía una pequeña misión en Charlotte. Allí llegó una predicadora que tenía como 10,000 personas. Ella le preguntó al pastor de la casa que cuántas personas yo tenía y le dije que estaba de misionero en Charlotte. Ella le dijo a mi amigo que yo no era digno de escribir un libro de crecimiento por lo que tenía. Ella me despreció. Ella dijo que yo no era ni siquiera digno de predicar al lado de ella. Ellos me despreciaron, pero yo seguí creyéndole a nuestro Dios. Han pasado 12 años, la altivez de esta mujer la metió en ilegalidad, despreció al profeta que la podía sacar de la cárcel. Después de 12 años, esta persona no ha pasado de estas 10,000 personas, es posible que tenga menos. Dios me ha permitido llegar a más de varios millones de personas hasta hoy, con los materiales y recursos de retención de frutos que el Eterno me ha entregado. No se juzga al profeta por lo que aparenta, sino por lo que posee de la eternidad. Las llaves para salir de la cárcel son la ley del arrepentimiento profundo, que genera poder de acuerdo, la ley del reconocimiento, que genera honra, la ley de la ofrenda de paz, que genera liberación de la cárcel. No es el plan de Dios que estemos en cárceles de opresiones cíclicas, sino dan estos 3 pasos. Jesús dijo, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Si usted se adelanta en el poder profético de estos 3 pasos, va a habilitar el aceleramiento a su liberación total por la potencia de las leyes eternas. Todo lo que usted ve en un juicio terrenal, piense que es un paralelo a lo que es justicia eterna. Con todo mi corazón le recomiendo pureza de corazón. Aplique la ley del arrepentimiento, la ley del reconocimiento y la ley de una ofrenda de paz, y usted se va a sorprender cómo de forma violenta y acelerada toda cárcel se le abrirá. De allí en adelante cuide sus palabras y ayude a otros a salir de estaciones de opresión. Esta es la llave para salir de la cárcel. Amén.